En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador. Porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de la Cátedra Caribe de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy tenemos ya nuestra séptima entrega. Esta es nuestra penúltima entrega de esta serie que hemos venido haciendo a lo largo de este año 2020 para llevarles a ustedes lo que es todos los temas de actualidad y que tienen que ver con el desarrollo de nuestra región Caribe, precisamente como un aporte para este territorio en tiempos de pandemia. Es así como desde mayo hemos venido teniendo la presencia o contando con la presencia de importantes invitados que nos han dado un panorama general acerca de estas oportunidades de desarrollo que tiene nuestra región en los diversos ámbitos. Al inicio, en nuestra serie de Cátedra Caribe, en el mes de mayo, el doctor Eduardo Verano de la Rosa estuvo con nosotros para brindarnos un panorama general acerca del desarrollo político de nuestra región, de la visión regional en el largo plazo, y a partir de allí hemos abordado diversos aspectos como la economía, lo social, lo cultural. Hoy tenemos un tema que es igual de importante y yo diría que de lo más importante para los jóvenes, sobre todo, que nos siguen en esta transmisión. Vamos a contar con un invitado de lujo, que es el doctor Noel Morales, rector de la Universidad SECAR, que nos acompaña para hablar de los retos profesionales en estos tiempos. Un tema, como digo, de suma importancia para todas las personas, sobre todo los profesionales jóvenes que hoy están saliendo al mercado laboral. Así que antes de dar la bienvenida oficial a nuestro invitado, quiero presentar a quien nos acompaña siempre en estas transmisiones, el rector de las sedes Caribe de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Alfredo Méndez Alzamora. Doctor Alfredo, nos saluda en Santa Marta. Muy buenas tardes y bienvenido una vez más a la Cátedra Caribe. ¿Me escucha, doctor? Gracias, doctor Penso. ¿Cómo no? Sí lo escucho. ¿Me escucha usted? Adelante, doctor. Por supuesto que lo escucho. Adelante, doctor. Gracias, doctor Penso. Buenas tardes. Saludo a la doctora Adriana Uribe, vicerrectora de la Universidad, de la sede Caribe de la Universidad Sergio Arboleda, la doctora Cecilia Arango, el doctor Penso. Cordial saludo. Saludo al doctor, nuestro invitado en la tarde de hoy, el doctor Noel Morales Tuesca. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación para participar en este programa de la Universidad Sergio Arboleda que hemos intitulado Cátedra Caribe. La Cátedra Caribe, doctor Morales, nació en Santa Marta, en la seccional de la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta, y se transversalizó a la sede de Barranquilla. Es decir, es un programa fundamental de lo que hemos denominado la Universidad Sergio Arboleda, sede la Universidad Sergio Arboleda del Caribe. Este programa, doctor, tiene por razón y fundamento llevar a la juventud del departamento del litoral Caribe el pensamiento
las fórmulas, los diagnósticos de los pensadores y conocedores de la realidad sociopolítica, socioeconómica del litoral caribe colombiano, en aras a consolidar a manera de insumo esos conceptos para cuando comencemos a estudiar ya de forma definitiva todos los perfiles que aquejan el sector con miras a la RAP, dicho directamente a la autonomía de nuestro litoral. Por ello, como bien lo advertía el presentador, el doctor Penso, hemos convocado aquí a personas de amplio prestigio en la región, con el fin de escucharlos y de tomar sus conferencias, analizarlas conjuntamente con los estudiantes de la universidad y con los profesionales que se vinculan a los foros que desarrolla la institución con este propósito. Estudiar esos conceptos, alimentarse de esos conceptos, tener una visión más universal de la región Caribe en todos sus componentes, por supuesto en su problemática y en su marco de soluciones. Este programa de la universidad tiene un tiempo ya largo, creo que tenemos unos 12 o 13 años de estarlo desarrollando, de modo que tenemos digámoslo así, un portafolio de criterios, de interrogantes, de soluciones amplio y muy sustantivo. Tenemos la absoluta certeza que va a ser de vital importancia para el propósito de la cátedra. El rol de los futuros profesionales en esta nueva sociedad es el título que ha escogido usted para su conferencia, doctor. Usted, como rector de la universidad, por supuesto, es posible que tengamos la misma visión, pero con diferente óptica. Eso es interesantísimo. Escuchar a los colegas en este postulado tan interesante y tan ennoblecedor como es el de formar el futuro de la región. Qué interesante, nos atrevemos a advertir, va a ser su conferencia, doctor. Qué productiva va a ser para los alumnos de la institución y, como le digo, para los profesionales que están conectados en este momento, expectantes a la espera de sus criterios y de sus conceptos. Qué bueno sería conocer su visión o su óptica sobre la situación en que a la que nos ha llevado el COVID-19, en lo referente a los derechos fundamentales, base esencial del Estado Social de Derecho. La forma como se puede haber afectado el sector educativo, la forma como el sector educativo ha incidido o ha seguido incidiendo en el desarrollo de su noble tarea, aún dentro del marco circunstancial difícil de la pandemia. Todos hemos seguido en esta tarea. Las universidades no paran y no pueden parar. El espíritu de las universidades es inmarcesible. Pero es interesante escuchar a quienes tienen por objeto la formación a través de sus instituciones o de las instituciones que regentan del futuro de la costa caribe, escucharlos. No nos cabe la menor duda que vamos a ilustrarnos con su charla. Y como quiera, doctor Morales, que este tiempo es limitado. Yo quisiera extenderme más, pero prefiero dejarle ese espacio a usted para que usted tenga más tiempo
más espacio para su disertación. Antes de nada, quisiera advertirle, doctor, que la universidad le está inmensamente agradecido por su generosidad. Sabemos de lo complicado de su agenda, de lo congestionado de su agenda, y usted ha tomado pues un tiempo precioso de su trabajo para dedicarlo al programa de la Universidad de la Cátedra Caribe. Le agradecemos muchísimo por su generosidad, doctor, y quedamos muy expectantes a la espera de su intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Méndez Alzamora, rector de los Campus Caribe de la Universidad Sergio Arboleda. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a este invitado de lujo con este tema tan importante en esta séptima entrega, como decía al principio, de la Cátedra Caribe 2020. El doctor Noel Morales Tuesca es administrador de empresas de la Universidad Autónoma del Caribe, abogado de la Corporación Universitaria del Caribe, donde hoy es rector desde hace 4 años. Tiene una especialización en gestión pública, una especialización en finanzas, maestría en dirección universitaria y un doctorado en administración. Ha realizado cursos en la Universidad de Harvard y Cambridge, fue secretario de Educación del Departamento de Sucre, primer director del Observatorio de Mercado Laboral en Sucre y, por supuesto, es investigador y académico. Él nos va a hablar de los retos profesionales en estos tiempos. Doctor Noel, bienvenido una vez más a la Cátedra Caribe y el tiempo es suyo. Sí, muy buenas tardes. Tengo un cordial saludo a todos ustedes. Saludar especialmente a todos a quien ha hecho posible todo este andamiaje para la comunicación en estos tiempos de pandemia. Saludar al doctor Alfredo Méndez, rector de la Universidad Sergio Arboleda, sede del Caribe. Saludar a la doctora Adriana Uribe, vicerrectora académica. Saludar a usted, doctor Penso. También saludar a Linda por todo el empeño y la dedicación para poder realizar este conversatorio dentro de la Cátedra Caribe de la Universidad Sergio Arboleda. Manifestarles también a todos los que están conectados en este momento, pues por sacar un tiempo para este conversatorio, para mirar cuáles son las reflexiones o las enseñanzas que podemos entender a partir de no solamente de lo que nos está sucediendo, sino también de qué aprendizaje podemos tener a partir de todo este proceso que venimos desarrollando de manera en estos tiempos. Voy a hacer una presentación donde inicialmente quiero mostrarles alguna estadística del origen del COVID. Quiero mostrar cómo ha sido la forma como ha afrontado algunos tips, cómo ha afrontado el gobierno todas estas disposiciones que han afectado la educación superior. También mostrar el caso de nuestra institución, tomar algunos tópicos que nos llevaron a entender y a poder apuntarles algunas respuestas. Y luego en la parte final, pues mostrar lo que es una reflexión con respecto a qué enseñanza o qué aprendizaje debemos sacar nosotros de todo este proceso de COVID-19 que tanto nos ha afectado a todas las instituciones, algunas en mayor forma, otras en menor forma, pero ninguno de nosotros nos hemos podido escapar a estas realidades. Ahora quiero, iniciar mirando lo que hemos denominado efectos del COVID-19 en la educación superior en Colombia y el rol profesional, y haciendo unos apartes del caso ESECAR. Doctor Noel, ¿puede compartir por favor la presentación si me está escuchando? Sí, ahí se ve. Ahí creo que está ya ampliada. Bueno, entonces tenemos que, como antecedentes, registramos que el día 31 de diciembre del año... Doctor, lo interrumpo. Disculpe que lo interrumpa, doctor. Es que estamos viendo el PowerPoint
pero, Sí. pero no la presentación en sí, es decir, el programa. ¿Puede ampliar, por favor, la ventana del programa? Sí, sí está ampliada. Quite modo presentación, si es tan amable, y amplíe. Ok, ahí como lo está haciendo, arriba, ¿Así? al lado de la X, en la parte superior. Allí. Y ponga el programa full pantalla en su computadora. Ahora full pantalla. Listo. No, es que sigue apareciendo recortada. Arriba de la crucecita, de la cruz, en la ventanita de al lado, a mano izquierda, en el programa de PowerPoint. Allí, esa, dele clic ahí. Y ahora sí le da modo presentación abajo. Perfecto. Eso, perfecto, ahora sí, doctor. Disculpe. Listo. Bueno, entonces, como antecedente registramos que el día 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en China, notificó los casos de neumonía causados por un nuevo coronavirus. El 4 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud informa de la existencia de un conglomerado de casos de neumonía sin fallecimientos en Wuhan. El 12 de enero de 2020, China publica la secuencia genética del virus causante del COVID-19. Al día siguiente, el día 13 de enero, se confirma oficialmente un caso de COVID-19 en Tailandia, que fue el primer caso reportado por fuera de la China. El 22 de enero, la misión de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a China, emite una declaración en la que se afirma la transmisión entre seres humanos en Wuhan. El 30 de enero, el informe de la Organización Mundial de la Salud señala la existencia de un total de 7.818 casos confirmados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países. La Organización Mundial de la Salud evalúa el riesgo en China como muy alto y el riesgo mundial como alto. El 11 de marzo de este año, profundamente preocupado por las alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por la gravedad, por los niveles también alarmantes de inacción, la Organización Mundial de la Salud determina en su evaluación que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Entonces tenemos esos referentes de cuándo empezó todo este proceso y dónde empezó y la declaratoria de la pandemia. Ahora, en Colombia, el 12 de marzo, si se dan cuenta, es un día siguiente a la declaración de la pandemia, se da la directiva presidencial número 2, en el cual ya empezó a establecer lo que es el trabajo en casa con uso de las TIC. En esa directiva presidencial también se mostraba el uso de herramientas colaborativas para trabajo en grupo. También expresaba sobre los canales virtuales de comunicaciones, transmisión en vivo y el uso de redes sociales para eventos masivos. El uso del e-learning y plataformas colaborativas para la capacitación y formación. En marzo 20, 8 días posteriores, sale un decreto presidencial número 417, que es donde se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días. De ahí en lo sucesivo han sido renovaciones a partir de este primer decreto de declaratoria de emergencia. El 22 de marzo de 2020 sale una directiva ministerial del Ministerio de Educación Nacional, donde se dan recomendaciones para el desarrollo académico de programas modalidad presencial mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones, bajo condiciones de calidad de los registros calificados. Esta aclaración
que hace el Ministerio de Educación a través de esta directiva fue muy importante, porque los estudiantes lo que empezaron a manifestar a nivel nacional era que ellos estaban matriculados en programas presenciales y se les estaba ofreciendo mediante acompañamientos con el uso de las tecnologías, que es una educación llamado por ellos virtual. Nosotros que estamos en el mundo de la academia entendemos y sabemos, tenemos claridades que estas utilizaciones, estas mediaciones tecnológicas o estos acompañamientos tienen algunas características de virtualidad, pero no cumplen el objeto específico de un programa virtual. Por lo tanto, esta directiva dio la claridad y dijo que los programas virtuales conservan su característica, pero bajo los efectos que se estaban viviendo, ese acompañamiento virtual se podría realizar sin que exista cambio de denominación ni de las condiciones y las características de los programas. Ahora, ¿qué nos tocaba ante nosotros esa situación? Instituciones donde nuestro mayor número de estudiantes son presenciales. Tocaba hacer un análisis de la situación, reinventar e innovar. ¿A partir de qué? A partir de todas esas disposiciones gubernamentales, a partir de cada uno de los decretos que muchos pensaban que podía ser de manera improvisada, que nuestros gobernantes locales, departamentales y nacionales venían expidiendo día a día sus actos administrativos para que se dieran un oficial cumplimiento. Pero resulta que es que en verdad no existían antecedentes ni referencias sobre lo que estaba sucediendo. Y es comprensible que ese actuar diario conforme a las disposiciones que se estaban dando, se tenía que trabajar con el día a día. Así como lo dijo el rector de la sede Caribe, el doctor Méndez, hace un momento, las instituciones no paramos, las universidades no pueden parar, las instituciones universitarias continúan. Por lo tanto, lo que tocaba era mirar esas disposiciones gubernamentales y cómo adaptarnos. Pero una adaptación que cumpla los ejes fundamentales de la educación superior, que son la docencia, la investigación y la extensión, o también llamada proyección social, sin descuidar estos ítems. Situación bastante complicada porque tocaba adaptarse muy rápidamente para dar una respuesta ante toda la ola de miedo y de incertidumbre que se generaban a partir de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución. Asimismo, recobró una gran importancia el análisis de las funcionalidades de las unidades de apoyo transversales y particulares. Llamamos como unidades de apoyo transversales y particulares todo lo que son los servicios de bibliotecas, servicios de admisiones, servicios de oficinas de crédito, atención a estudiantes, laboratorios, en fin, todo lo que hace que los aspectos de docencia, investigación y extensión se puedan desarrollar. Entre las decisiones gubernamentales a estudiar encontrábamos que la modalidad de estudio presencial remoto y las renovaciones de registros calificados pues continuaron. Y se hizo un receso, y si bien el gobierno ha manifestado, y el viceministro de Educación Superior, el doctor Luis Pérez, ha manifestado que el tiempo de la pandemia es un tiempo donde las instituciones cambian un poco sus prioridades y por lo tanto tratar en época de pandemia hacer una evaluación sobre sus cumplimientos de planes de acción y sus compromisos con la calidad se hacen complicados, por lo tanto no reconocer o dejar como un tiempo interrumpido en el desarrollo de todos estos avances durante la época de la pandemia y que se pudiera hacer esos acompañamientos de la modalidad presencial de manera remota. Después activaron todos los registros calificados para las renovaciones y se están haciendo visitas
visitas virtuales acompañadas por la tecnología. Nosotros hemos recibido visitas, inclusive de acreditación. Recibimos visita para la acreditación de un programa de pregrado hace 2 semanas, en el cual se desarrolló todo de manera virtual. Se presentó una situación financiera en las IES públicas y privadas. Claro, esta declaratoria de emergencia económica y esta situación de pandemia ha colapsado un poco la economía. Y en ese sentido, se refleja en cuanto a las finanzas que pueden desarrollar las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. El gobierno sacó un esquema de financiamiento, aprobó 200.000 millones de pesos para apoyo a las universidades por línea FINDETER, en el cual las instituciones podían acceder a unos créditos que les permitiera garantizar continuar con la oferta académica. También hubo auxilios gubernamentales, se están dando auxilios gubernamentales regionales y locales por parte de las gobernaciones y por parte de la alcaldía, con un esquema que han llamado matrícula cero, sobre todo para las universidades públicas. En las universidades privadas ya sería producto de unos convenios específicos, pero esta matrícula cero ha sido una política generalizada en las instituciones oficiales, tanto a nivel nacional como las que tienen un ámbito regional. Asimismo, el ministerio, preocupado por toda esta situación y viendo que sería un impacto muy fuerte, en Colombia tenemos que el cubrimiento de la educación superior es del 52%, una cifra del año 2018. Y si tenemos una cobertura del 58% y en época de pandemia se puede ampliar cuando lo que se busca es reducir esa brecha, mejorar ese indicador, por lo tanto se podría estar abocado ante una baja muy importante en la oferta y eso frena las dinámicas de desarrollo de los países y la actividad investigativa y todo lo que de ello se deriva. Pidió un concepto a la DIAN en el cual le respondieron que las instituciones que tuviesen excedentes de años anteriores podrían destinar estos recursos para la financiación de actividades relacionadas con el sostenimiento de las instituciones y sobre todo aquellas actividades relacionadas o producto de la pandemia, es decir, por descuentos en matrícula, por descuentos en inscripciones o por exoneraciones de pagos por parte de los estudiantes. Asimismo, en consonancia ante esta situación económica, el ICETEX replanteó muchas de sus políticas y sacó una política de alivios educativos en el cual consistía en que no iba a cobrar intereses sino solo del IPC, que una política de refinanciación para aquellos que no hubiesen podido cumplir con sus compromisos, la eliminación del codeudor y unos periodos de gracias para las deudas que venían acumuladas, que no habían sido cumplidas. Esa política pues generó una buena expectativa, lo cual buscaba era garantizar, retener la retención de los estudiantes en el esquema educativo. También, después a todas las instituciones nos hicieron unas encuestas y tuvimos unos espacios de intercambio donde mirábamos cómo se iba a atender la situación de práctica en laboratorios, las rotaciones en el sector salud, en los programas que requieran el sector salud, cómo se podía hacer. Y salieron términos como la alternancia para ir combinando esta serie de situaciones. Esta alternancia es un escalonamiento basado en unos protocolos y que también dependía en gran parte de las disposiciones locales de gobierno. ¿Por qué? Porque el comportamiento y la curva de contagio es diferente entre las regiones y de acuerdo a esos comportamientos, pues se podían expedir las debidas autorizaciones
para que se pudiesen dar esquemas como la alternancia o la presencialidad o un sistema pues mixto. Nosotros, aquí en nuestra institución, en la Corporación Universitaria del Caribe, nos tocó abocar acciones inmediatas, establecer cuáles eran las acciones a corto plazo y las de mediano y largo plazo. Algo muy importante era la adecuación presupuestal. Nosotros, las instituciones privadas, dependemos de un presupuesto autónomo derivado en gran parte de los derechos pecuniarios y teníamos que ver cómo garantizar la sostenibilidad económica de toda la institución. También, después de hacer todas esas revisiones y poder contemplar políticas de descuento en las matrículas como efectivamente se hicieron y cuáles eran los impactos y las repercusiones que se iban a dar. Tocó de manera inmediata revisar la capacitación docente. Nosotros, afortunadamente, desde el año 2013-2014 contamos con programas virtuales. Tenemos cerca de 3.000 estudiantes bajo la modalidad virtual. Esto nos facilitó que ya contáramos con plataformas y con esquemas que se adaptaron y se capacitaron a los docentes de los programas presenciales, aunque los docentes presenciales ya manejaban la plataforma institucional, pero de todos modos había que hacer algunos ajustes y capacitaciones. Estos ajustes y capacitaciones no solamente eran los docentes, sino también a los estudiantes. Y de igual forma a todos los funcionarios administrativos para poder tener un manejo óptimo, ya que la declaratoria de toques de queda y de aislamiento obligatorio, pues obligaba a que no pudiésemos desde nuestras oficinas realizar nuestras actividades cotidianas laborales. A corto plazo, la revisión financiera y los recursos del crédito, un análisis de deserción y establecer un plan de acción para enfrentarlo. En esa deserción también tuvimos conversaciones permanentes con el Ministerio de Educación. Fue una situación preocupante. A través de ASCUN, de la Asociación Colombiana de Universidades, también se manifestaron, donde llegaron a salir artículos en prensa nacional manifestando una deserción esperada del 50%. Imagínense el impacto que puede tener una deserción del 50% en unas instituciones de origen privado donde los recursos provienen de esa misma actividad. Eso nos llevó a realizar unos estudios de caracterización que más adelante les haré referencia. Y empezamos a revisar que el cumplimiento de los planes quinquenales y los planes estratégicos iban a afectarse de cierta forma. Entonces teníamos que analizar en qué punto se iban a afectar. Nosotros tenemos un plan estratégico, la institución que va por 20 años, empezó en el 2016 y va hasta el 2036. Y esos planes se dividen, planes estratégicos, el plan estratégico se divide en planes quinquenales de 5 años y de allí se derivan los planes anualizados o planes de acciones. ¿Qué retos nos tocaba a partir de toda esa situación? Pues hacer gerencia del cambio, garantizar el ejercicio misional con calidad y el desarrollo institucional, optimizar los servicios de apoyo transversales y específicos de cada una de las unidades, fortalecer las herramientas TICS con nuevas plataformas y nuevos cubrimientos, disminuir los niveles de deserción para el 2022, para el segundo periodo académico, establecer una política de comunicación que nos permitiera poder enfrentar una deserción mínima a lo que se nos podría, posiblemente hubiésemos podido tener. Seguir desarrollando los procesos de investigación, porque eso no se detiene, pero priorizando de tal forma de poder garantizar algunos compromisos y algunas estrategias de investigación. También se priorizaron algunos proyectos que estuviesen relacionados con el COVID-19.
Dentro del análisis de la docencia encontramos la metodología de las clases que íbamos a hacer con los trabajos asincrónicos, cómo lo íbamos a desarrollar y los trabajos asincrónicos. Una de las principales preocupaciones que tuvimos, y en fin, en muchas universidades, yo creo que a ustedes también les pasaría lo mismo, es que muchos estudiantes no tienen las condiciones tecnológicas en cuanto a conectividad y en cuanto a equipos. Y eso dificulta un poco el trabajo sincrónico, la conectividad simultánea al tiempo, lo cual es realmente una clase presencial, pero mediante unas pantallas, porque ahí está el docente, ahí están los estudiantes y tienen una comunicación directa en esa sincronía. Pero aquellos estudiantes que no podían, porque en la costa es fácil que el fluido eléctrico falle, porque en las casas los papás les tocaba tener teletrabajo. También los demás miembros de la familia, hermanos, hermanas que también adelantan estudios en colegios o también tenían trabajos, y por lo general en las casas no hay computador por persona, sino que hay 1 o 2 equipos para toda la familia, lo cual ellos de manera sincrónica no podían estar realizando trabajo y también realizando estudios. Entonces había que garantizar que de forma asincrónica pudieran obtener toda la información y cumplir sus tareas y sus actividades. Asimismo, pues el docente empieza a entender unos roles diferentes que debía desarrollar. Nos llevó a hacer una caracterización de estudiantes para conocer cuáles eran los problemas de conectividad y cuál es la principal situación que podía afectar un desarrollo académico de los estudiantes. Y por eso nos llevamos un tiempo para desarrollar esa caracterización estudiante. También hicimos caracterización docente y también hicimos caracterización al personal administrativo para conocer en qué condiciones estaban, cuáles eran sus principales dificultades y poder entender y poder entrar a, en algunos casos, resolver y en otros casos mirar paliativamente cómo poder hacerle ese acompañamiento. La flexibilidad académica es fundamental en cuanto a los esquemas de evaluaciones, tareas, trabajos. Las prácticas estudiantiles, algunas se pudieron desarrollar de manera virtual, otras tocó cambiarles el esquema, otras tocó aplazarlas, y allí hubo un poco de todo. El acompañamiento y atención a estudiantes es fundamental, un call center y un cuerpo administrativo y académico dispuesto. Tal vez el principal dificultad en desarrollar estos esquemas de conectividad es que no se sienta la persona sola, que la persona siempre, que cuando requiera de alguna información o alguna asistencia, cuente con esa atención, cuente precisamente con una comunicación que les permita resolver sus inquietudes. Tocó aumentar las aulas virtuales y los laboratorios virtuales. En los laboratorios virtuales, bueno, hay varios esquemas sobre subir a la nube el software o habilitar mediante un servidor en cada laboratorio para que los estudiantes desde sus casas puedan tener acceso al software que está en los computadores del laboratorio. Entonces también se hizo un poco en todo. Y todo esto se nos presenta con los resultados de aprendizaje. Cuando el decreto 1330 nos establece que debemos establecer acciones que permitan mostrar avances y compromisos con los resultados de aprendizaje. Entonces también era una actividad simultánea que debíamos ejercer. En cuanto a la investigación, pues el compromiso es mantener los grupos de investigación categorizados, mantener los docentes categorizados y que los semilleros de investigación continuaran sus actividades. Proyectos de investigación, de convocatoria interna, muchos no podían desarrollarse porque requerían aspectos de presencialidad, los cuales su desarrollo se suspende temporalmente mientras se recobren las condiciones para adelantarlo. Las publicaciones de producción científica nos fuimos todos con medios digitales. Eliminamos la impresión de algunos textos porque para este tiempo tiene mucho más sentido
los medios tecnológicos. La editorial ha entrado a priorizar la revisión de las convocatorias, cómo hacer que pasamos de desestimular las convocatorias internas para entrar a participar más a convocatorias externas. Y la situación de la investigación formativa y los medios digitales también fue un aspecto que se entró a reevaluar, a reconsiderar debido a todo este esquema que veníamos desarrollando. En cuanto a la proyección social, reinventar el esquema tradicional. Afortunadamente, en programas como Derecho teníamos nosotros el consultorio jurídico virtual, pero también qué hacíamos con los centros de conciliación y demás centros de atención. Empezamos a volcar todo ese esquema a la virtualidad. ¿Cómo mantenerlos para que ellos pudiesen garantizar un servicio? Y definitivamente esas nuevas tecnologías lo han permitido. La asistencia no ha sido de todos modos la esperada, pero sí han requerido los servicios. El comportamiento de los usuarios pues cambia. Muchas de las personas que acceden a estos centros de familia, centros de conciliación, consultorios jurídicos, consultorios arquitectónicos, son familias o personas y familias que no tienen una fluidez en sus recursos económicos y por lo tanto este esquema permite llegar más a esas comunidades y las cuales no tienen ningún costo para ellos. Pero no tienen esas capacidades tecnológicas los usuarios para recibir una atención por estos medios. Por lo general, estas atenciones se hacen de manera presencial. Se han fortalecido en la parte de proyección social. Hemos establecido algunas clases espejos y algunos intercambios de estudiantes virtuales. Tenemos estudiantes de otros países, de Brasil, de Argentina, de Perú, de México, que están asistiendo están en intercambio, pero un intercambio donde no hay desplazamiento físico porque las condiciones no se dan. Y nuestros estudiantes que estaban por fuera, que habían salido para el primer periodo y les tocó la pandemia en el extranjero, entró también la institución a patrocinarles y a auspiciarles un poco los gastos para poder retornar mediante vuelos humanitarios. Entonces, las alianzas internacionales y los convenios en ese sentido, algunos lograron fortalecerlos y otros recobraron importancia por su utilidad. Las unidades de apoyo, creo que esto fue fundamental, el esquema de comunicación, el sistema de admisiones. Tenemos poder adecuar un sistema de todo en línea, de inscripción, de matrícula, de entrevistas, todo en línea, para el cumplimiento de todos los requisitos de ingreso. Un sistema de crédito y cartera también en línea que permitió trabajar de la mano. Nosotros contamos con más de 5.500 estudiantes mediante la modalidad ICETEX. Ya se podrá imaginar el contexto en que nos encontramos. Lleva a que muchos jóvenes tengan como opción o como alternativa el ICETEX. El año pasado estábamos en la 8ª institución a nivel nacional que más estudiantes con crédito ICETEX se registraban. Un talento humano y seguridad de salud en el trabajo dispuesto a generar todas las condiciones y toda la bioseguridad requerida. Bueno, ya les hablé un poco de las relaciones internacionales, la Secretaría General, los sistemas de comunicaciones, integración y desarrollo, PQR, todo lo que es el concepto, el call center, mercadeo y comunicaciones, todas las adecuaciones presupuestales y el esquema financiero de capitales para el manejo de excedentes. Entonces, todo ese esquema en las unidades de apoyo de presupuesto, de planeación, en fin, requirieron tener un acompañamiento permanente y muy consciente para de manera integral poder mirar cómo abocar toda esta situación. En el estudio de caracterización docente en nuestra institución se hizo a través de un formulario de Google Form en el cual del 23 al 28 de abril
se realizó una encuesta de 16 preguntas. Participaron 373 docentes, 296 de programas presenciales, 52 de programas a distancia, 17 virtuales y 18 de posgrados. Ahí están las estadísticas de cuántos catedráticos, cuántos tutores, cuántos de planta. El 76.6% de la modalidad presencial y 14% de la modalidad a distancia, abierta a distancia, y el resto de los programas virtuales y extensión. El 64.8% de los docentes nuestros viven en Sincelejo, en el municipio, en la cabecera de Sincelejo. El 7.8% en un municipio muy cercano, que se llama Corozal. El 1.9% en Ciudad de Montería, y otros en Sagún, en Villavicencio, en Bogotá, en Malambo, en Planeta Rica. Ahí está para saber la ubicación geográfica de dónde estaban nuestros docentes. El 98.1% están en el sector urbano, el 98.1%, y el 1.9% en el sector rural. El 98.7% de los docentes cuentan con herramientas tecnológicas, como computadores, tablets, celulares, y el 1.3% dice no posee herramientas tecnológicas para el desarrollo de su actividad. Entonces teníamos que enfocar esfuerzos en ese 1.3% docentes. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo lo ayudábamos o cómo hacíamos entrega de equipos para que ellos pudieran continuar sus actividades? En cuanto a la calidad de las herramientas tecnológicas, el 33.9% de los docentes dicen ser excelentes, el 47.6% se lo considera como buenas y el 13.4% como satisfactorias, mientras que un 4.6% como deficientes. Pero ese es en cuanto a la calidad de los equipos, pero también vienen problemas de conectividad. Ahí tenemos otra cifra, el 68.3% de los docentes manifiestan que no comparten su equipo de computación y el 31.7% sí comparte su equipo, o sea, es utilizado por otros miembros con que se encontraba en su lugar de confinamiento, ¿no? Con sus familiares. El 99.2% de los docentes dicen que tienen cobertura de internet en el lugar donde residen. Entonces, ¿qué hacíamos con ese 0.8% que donde estaban pasando su época de confinamiento no tenían conectividad? Tocaba entrar también a mirar cómo resolver. Afortunadamente, el porcentaje es bastante bajo y se pudo tener alternativas de opciones sin que generaran altos costos. Ahí está la capacidad, solo el 5% poseen entre 100 y 100 megabytes, el 30% capacidad media entre 20 y 25, y el 16.7% con capacidad baja. Entonces, imagínense, los estudios hechos con nuestros ingenieros, un estudiante en promedio para realizar todas las actividades sincrónicas y asincrónicas debe estar generando un consumo entre 20 y 30 megabytes al mes. Entonces, toda esa información nos permitía nosotros para saber si alcanzaban toda esa conectividad para cumplir en buena escala todos los retos que le presentaba el nuevo esquema. El 92% de los docentes manifestaron haber recibido capacitaciones para el uso de herramientas tecnológicas durante la pandemia, a que sí, efectivamente les llegó. También se les preguntó cuál es el principal inconveniente para desarrollar las clases en modalidad virtual. Entonces nos manifestaron que dificultades familiares, personal, el 38.7%, porque en sus casas no contaban con espacios adecuados para desarrollar una actividad académica. El 26% dice que no tenía ningún inconveniente, que lo podía hacer. El 17% dificultades de internet, dificultades con los recursos tecnológicos en el manejo de las tecnologías, el 14.1%, dificultades pedagógicas en el desarrollo de la virtualidad, el 10.3%, dificultades de conexión por parte de los estudiantes manifestaron que solo era el 0.3%, dificultades eléctricas, el 0.3%, y otras dificultades como adecuación de plataforma,
dificultad en la adecuación de plataforma, un porcentaje muy bajo. Los estudiantes no se conectan, porcentaje muy bajo. Los estudiantes viven en zonas rurales, porcentaje muy bajo. Pero todo esto nos llevó a entender a los docentes y a los estudiantes. Es aquí donde cobra importancia o tiene sentido la invitación a esta conferencia, que es mirar este lado humano, es mirar este lado de los derechos humanos, de la dignidad humana, a través de conocer cuáles son sus características y sus condiciones para, de cierta forma, poder entrar a mejorarlas. En cuanto al estudio de caracterización estudiantil, ahí tenemos la población estudiantil que en ese momento registrados teníamos 11.593 estudiantes y respondieron a la encuesta 10.563, el 91.2% de la población, en todas las modalidades, presencial, a distancia y virtual. Se realizaron, como conocíamos que habían estudiantes que tenían dificultades, procedimos a realizar guías impresas de trabajo y solo con 72 estudiantes que se detectaron que no tenían condiciones mínimas de conectividad por equipos y por banda ancha y por conectividad, y se les trabajó con guías impresas. Se les hacían llegar y nos hacían la devolución. Ahí están las encuestas, si poseían computador, el 34% dijo que sí, el 64% dijo que no. La cobertura de internet en el lugar de confinamiento. Miren que las estadísticas de los estudiantes varían con respecto a las estadísticas docentes. Ahí en cuanto a los equipos, lo que vimos hace un momento y lo que estamos viendo ahora, es diferente el comportamiento docente y estudiantil. El estudiante manifiesta que se ha defendido mucho más es con el celular, el 91.4%. El servicio de celular cuenta con planes, el 7.8%, y el 89% no. Entonces, a pesar de que poseen celulares, no tienen planes de datos del 89%. Por tales, podríamos decir que estos estudiantes tenían que acceder a redes públicas, gratuitas, o conectarse o tomar señal de alguna red familiar o vecino o amigo o de otro celular para poder compartir y tener conectividad. También miremos los problemas de cobertura. Esto es lo que quería decir hace un momento, cuando tuvimos la reunión con el viceministro de Educación Superior, pues le manifestábamos que la cobertura en Colombia, porque eso fue una reunión con ASCUM, y manifestaron una reunión con rectores de universidades y le hicieron el reclamo que por qué el Ministerio de las TEC no hacía parte de estas convocatorias para exigirles a los operadores de esta conectividad que mejoraran el servicio, que mejoraran los lugares donde debía llegar la señal, ya que ya se había detectado el problema de los estudiantes para poder conectarse. Entonces tenemos que el 69% de los estudiantes manifestaron que continuarán. En esa encuesta se hizo, el 69% dijo que continuaban sus estudios, por lo tanto se esperaba una deserción del 31%. Ya por lo menos las angustias no fueron disminuyendo ante escritos y publicaciones que manifestaban en prensa nacional que la deserción iba a estar alrededor del 50%. Para nosotros, en esta encuesta de una población bastante alta, ya nos reflejaba que el 21%, y que de ese 31% que iba a desertar, ¿qué porcentaje lo iba a hacer por situaciones económicas y por motivos académicos y sus situaciones económicas o por motivos personales? Entonces, el 76% dice que es por motivos académicos, porque tenían problemas con la conectividad, no manejaban bien las plataformas, no tenían. Entonces, ese cúmulo de situaciones los llevaba a no sentirse cómodos bajo ese esquema. El 22%, miren, que no era por situaciones económicas, lo que uno inicialmente podría pensar que es el esquema de mayor influencia, y no lo dijeron de esa forma, y el 3% solo por motivos personales.
bueno, ahí está una discriminación por modalidad. Esa fue la generalidad. ¿Qué pasó? Hoy en día, miren que el 97.65% de los estudiantes contestaron la encuesta. Y solo 152 estudiantes fueron los que no pudieron cumplir con la respuesta a la encuesta. Doctor Noel, Sí, dígame. ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctor, como estamos un poco cortos de tiempo, no sé si usted pueda ir cerrando los conceptos porque nos falta ya la interacción final para la que nos quedan 35 minutos. Entonces, sí, muestre los resultados y empezamos la conversación si es tan amable. Listo, perfecto. Esa era la siguiente diapositiva, los resultados. Bueno, a raíz de todo este desarrollo que tuvimos y de campañas de comunicación, logramos que la deserción se cerrara un 14% generalizado en nuestros programas. Es que se incrementó la matrícula de los programas virtuales. Los programas semipresenciales se portaron de igual forma. Las estrategias de apoyo administrativo con las oficinas de cartera y de sistema y mercadeo sobrepasaron las expectativas. Los ajustes presupuestales cumplieron su cometido y los procesos de capacitación fueron fundamentales. Así como las garantías de la efectividad de los encuentros sincrónicos y los trabajos asincrónicos. Entonces, ese trabajo en plataforma permitió ser muy avante. Pero, ¿para qué todo esto y para qué todo lo que les he dicho? O sea, ¿cuál es el sentido de todo lo que les he comentado? ¿Qué reflexiones sacamos a partir de los efectos e impactos de la pandemia? Nos damos cuenta que tenemos que reflexionar sobre la dignidad humana, producto de los derechos humanos. No es admisible que el origen de esta pandemia haya sido desde el laboratorio. Laboratorios donde trabajan profesionales, laboratorios donde trabajan personas de la salud y que pongan en riesgo a la humanidad. Ahí se pregunta uno, bueno, ¿cuál es el papel ético, moral? ¿Qué pasó en su recorrido de estas personas que llegaron a poner en riesgo la humanidad? ¿Será que nosotros estamos partiendo solo desde la disciplina y no desde la integralidad o la multidisciplinaridad? Yo creería que quien inventó la bomba atómica lo hizo desde el punto de vista de lo físico, pero si lo hubiese visto desde el punto de vista del humano, aunque lo hubiese descubierto, jamás lo hubiese difundido por todo el daño que causa. ¿Dónde están las definiciones de las políticas públicas que protejan esa dignidad humana y esos derechos humanos? Ahí se generan una serie de reflexiones que la academia tiene que coadyuvar a poder darle un mejor comportamiento, una mejor expectativa en la calidad de vida. Tenemos que repensarnos. ¿Qué está pasando con la igualdad de los derechos ambientales, culturales, sociales y económicos? ¿Realmente es igualdad? Nuestro sistema de salud tiene que repensarse. Nosotros ha colapsado nuestro sistema de salud. El esquema de tratamiento, de confinamiento, fue simplemente porque no se le podía dar una atención simultánea a ese nivel de contagios. Y la forma como ha sido manejado, yo creo que debe llevar a replantearse cómo se está manejando el sistema de salud en nuestro país. El problema de migraciones, ¿cómo es posible? ¿Por qué se cierran fronteras? Las fronteras se cierran porque las políticas de cuidados y evitar el contagio entre uno y otro no estaba claro. Porque si nosotros tenemos los mismos protocolos de seguridad que todos los demás y se respetan y se cumplen, y si ya el virus estaba difundido en todo el planeta, por todos los continentes, pues se pensaría uno, ¿qué tan fundamental es la migración? O sea, ¿qué tan fundamental es el cierre
el cierre de las fronteras. Entonces, ahí hay que repensarse sobre cómo mantener una política internacional para el manejo de estas situaciones y no que los países lo manejen de manera aislada o un copy-paste de lo que están haciendo algunos. También quedó demostrado que las poblaciones vulnerables fueron más vulnerables. No hay una política pública clara que permitiera, y en cada municipio y en cada ciudad manejaron diferente a la población desplazada, a los habitantes de la calle. Algunos no hicieron nada. ¿Qué consideraciones especiales hubo para el personal de atención de primera línea de aquellas entidades que no pararon su servicio? Porque era muy complicado, por decir algo, las entidades bancarias tenían que seguir funcionando y funcionaron todos los días. Entonces, ese personal de atención fue cubierto no por en gran parte por las iniciativas de sus gerentes, pero cómo dentro del esquema de salud garantizar la protección de ellos no iba más allá que las recomendaciones de lavado de manos, de alcohol y de distanciamiento social. Así es, doctor. Lo interrumpo brevemente porque no sé si tenemos ya en línea a la doctora Adriana Uribe, que se integra a la conversación, y para que le dé un breve saludo y para igualmente pues empezar esta ronda final de conversación, de preguntas acerca de los retos profesionales, del estado de la educación, como usted bien ha venido conversando en nuestra región, en la región Caribe, a través de ese ejemplo magnífico como nos ha mostrado en la tarde de hoy, el de la Corporación Universitaria del Caribe de la que usted es rector. Pero vamos a iniciar el diálogo. Lo invito a que, por supuesto, permanezca allí en línea también, porque queremos escuchar sus observaciones, sus impresiones acerca de todo este panorama, para lo que doy la bienvenida también entonces a la doctora Adriana Uribe, vicerrectora de la Universidad Sergio Arboleda. Doctora Adriana, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, José, muy buenas tardes, doctor Noel Morales. Muchísimas gracias. Aprovecho para darle nuestros agradecimientos en nombre de la universidad por su participación hoy en este espacio de Cátedra Caribe que hemos venido llevando a cabo desde tiempo atrás en nuestra universidad. Realmente muy interesada escuchando su mensaje. Me ha parecido fascinante poder escuchar de los colegas de la academia lo que ha sido esta experiencia en el manejo de ella misma, las profundas reflexiones que ella nos ha dejado y las profundas enseñanzas, de manera que qué espacio tan importante y tan enriquecedor poder compartir pues aquellas situaciones que todos hemos padecido desde que inició la pandemia, porque considero que la situación que usted nos ha narrado ha sido muy similar en la mayoría de universidades, obviamente de acuerdo a unas características muy particulares, ha sido en mayor o menor intensidad en unas y en otras, pero pienso que todas compartimos esas penurias, esas afugias, y qué importante escuchar de personas como usted esa perfecta exposición en donde nos hizo prácticamente la trazabilidad del proceso y la forma como ustedes lo manejaron. De manera que, bueno, ahorita más adelante en la conversación, pues ya podremos hacer alusión a algunos puntos concretos que me llamaron mucho la atención, pero sea esta la oportunidad para reiterarle nuestros agradecimientos. Yo sí tengo una primera pregunta para el doctor Noel. Si me está escuchando, ¿me escucha, doctor? Sí, perfectamente. Yo quisiera preguntarle, como para ambientar este tema de los retos de la educación y de los profesionales, ¿usted considera como rector de una universidad, de un centro educativo tan importante como es SECAR, que se ha hecho lo suficiente para ayudar a las universidades, para ayudar a los muchachos
en estos momentos tan difíciles? Hablo por parte del sector público, también del sector privado. ¿Sí se ha sentido la ayuda, se ha sentido la solidaridad por parte de estos actores de la vida nacional hacia las universidades y hacia los muchachos que están estudiando? Sí, reconociendo de las particularidades pues, que tienen las instituciones de origen privado y aquellas que son públicas, pues en su medida se han dado realmente apoyos financieros más allá del crédito. Las instituciones de origen privado no podemos esperar sino hasta allí. Nosotros subsistimos prácticamente del esfuerzo que hacemos, de los derechos pecuniarios que son derivados del servicio que damos. Y el gobierno lo que ha permitido es unas líneas de crédito para mejorar nuestros flujos de caja o mejorar las condiciones financieras que nos permitan subsistir y garantizar la oferta del servicio. En el sector oficial, en el sector público, pues claro, ahí han manejado una política que está bien, la política de cero matrícula, de cero costo de matrícula, pues está bien. Entonces ahí le han dado un cumplimiento en cuanto a términos económicos, en cuanto a acompañamiento de otros aspectos, en cuanto a tecnologías, en cuanto a paquetes que permitan manejar en masa sistemas de comunicación y de conectividad. Eso no lo hemos visto. No sé si ustedes han participado en algunos de estos procesos. A nosotros no nos ha tocado ni los conocemos. Que podría ser importante una negociación en masa de algunos de estos esquemas de comunicación que permitan reducir algunos costos y mejorar la calidad del servicio. Yo creo que el Ministerio de Comunicaciones en este aspecto no ha tomado las suficientes medidas de la importancia de mejorar la conectividad en todo el país. Y eso se refleja en que cada momento uno ve interrumpido reuniones, clases, porque existen fallas en la prestación del servicio. En cuanto los esfuerzos para la capacitación y el desarrollo pedagógico de nuestros docentes y de nuestros... No sé, no todavía porque se me fue el volumen. ¿Alguien me confirma? ¿Se le cayó la señal? Se le cayó la señal. Doctora Adriana, ¿usted tenía alguna otra pregunta para el doctor Noel mientras él se conecta o algún Bueno, José, yo más que preguntas, tengo profundas reflexiones sobre lo que él nos compartió. Realmente creo que el doctor Noel abordó, para mi concepto, 4 aspectos muy importantes de la realidad que hemos vivido las universidades en el país y muy seguramente en el mundo. El primero de ellos, el aspecto humano. Él hacía referencia pues, a ciertos aspectos como el tema de la creación de todo esto que nos está pasando en un laboratorio y bueno, todas las connotaciones que aún no tenemos muy claras, pero sobre eso pues creo que la reflexión que nos ha quedado a todos es la levedad del ser humano, todos los peligros a los que nos sometemos y cómo de la noche a la mañana con una situación de tal magnitud pues desaparecemos sin mucho esfuerzo, de manera que tenemos que aprovechar cada día de vida que tenemos en hacer cosas importantes. Destaco, doctor Noel, desde el punto de vista académico, comparto plenamente todos esos aspectos que usted resaltó, que a través de su gestión se hicieron en su universidad. Todo el tema relacionado con la cercanía con la comunidad, con una estrecha comunicación, con un apoyo permanente y con un diálogo fluido para solucionarles en la medida de lo posible sus dificultades, creo que han sido la clave del éxito y la clave del poder salir adelante. Indiscutiblemente el seguir cuidando todas las funciones sustantivas, desde la calidad de la docencia hasta la productividad de la investigación y la ejecución de una acertada proyección social. Importantísimo y felicitaciones porque la parte administrativa
que usted nos narró, pues es impactante y definitivamente esto nos muestra que en la academia, como en cualquier otra organización, logra salir adelante de las diferentes situaciones difíciles. Entonces, una adecuada gestión, un adecuado direccionamiento, una priorización de todos los y cada uno de los aspectos y una integración de los más importantes, creo que en esta emergencia han sido lo que a ustedes y a muchas universidades del territorio colombiano los han sacado adelante. Y un cuarto aspecto yo destacaría que también ha sido un completo reto es el aspecto tecnológico. No podemos desconocer que la pandemia nos aceleró todo el ingreso al mundo digital. Si bien algunas universidades estábamos, nos incluimos, la Sergio Arboleda se incluye dentro de las que estaban más avanzadas en materia del mundo digital, porque nosotros, doctor Noel y todos los que nos escuchan, hemos de tiempo atrás venido trabajando en la transformación digital hacia el mundo 4.0 como uno de los objetivos estratégicos de nuestra institución, pero no es un secreto que esta venida tan abrupta de la pandemia nos obligó a acelerar, nos hizo difícil entender todos estos cambios tecnológicos que tuvimos que asumir y que hemos venido logrando. De manera que yo destacaría esos cuatro aspectos: el humano, el académico, y el administrativo y el tecnológico, como el resumen de lo que puede y debe hacer una universidad en tiempos de crisis para salir adecuadamente de esta coyuntura. Gracias, doctora Adriana. Yo sí tengo una segunda pregunta para nuestro invitado, el doctor Noel, y es, ¿usted cree, doctor Noel, que la virtualidad llegó para quedarse definitivamente? Es decir, ¿vamos a continuar viendo ya no las clases presenciales en su inmensa mayoría como hasta antes de la pandemia? ¿Cree usted que vamos hacia un modelo híbrido en el futuro inmediato o más allá, quizá, cuando ya incluso lo de la pandemia se haya resuelto? Bueno, como lo dijo la doctora, nos adelantamos, nos obligaron a adelantarnos en el tiempo, en el uso de todas estas herramientas y en el uso de toda la tecnología. Pero tampoco creo que ese calor humano vaya a desaparecer, pero no va a ser bajo las mismas condiciones tampoco. Yo creo que estos avances, este aprovechamiento tecnológico, abre puertas, abre espacios, abre condiciones, facilita un poco la interacción a aquellos que tienen mayor dificultades para hacerlo. Y definitivamente sí se va a mantener, no en la proporción que lo estamos manejando en este momento, porque también hay muchos reclamos por parte de los estudiantes, que esa interacción, ese sentido, ese contacto, ese calor humano es importante de todos modos mantenerlo. Yo creo que el sistema híbrido, habrán algunos espacios virtuales que se seguirán manejando, pero también no se perderá del todo esa interacción directa, humana, ese calor humano. Doctor, finalmente esta conversación, este diálogo al que lo invitamos era sobre los retos profesionales que se venían en la región Caribe en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son esos retos? Sobre todo, ya no para las universidades, sino para los jóvenes profesionales, para esos jóvenes que hoy están estudiando o incluso para los que quieren empezar a estudiar en tiempos tan difíciles como los que se están viviendo ahora en nuestra sociedad. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas nuevas habilidades que deben tener los jóvenes o incluso las nuevas profesiones que van a estar necesitándose en el mercado laboral? Bueno, hay una reflexión grande a nivel nacional, a nivel del CNA, del ministerio, de las instituciones. Por ejemplo, un estudio que miraban si los programas de derecho podían manejarse de manera virtual. Y cuando se revisan,
los niveles de corrupción por las diferentes disciplinas, se encuentran que muchos de los profesionales de esta área están inmiscuidos en procesos de disciplinares y en procesos de corrupción. Entonces, decían que si se manejaba de manera virtual, este fenómeno o esta situación se podía incrementar. Entonces, nos lleva, esas apuestas o esas reflexiones nos llevan a pensar, es un problema de la disciplina, no es un problema de disciplina. Yo creo que la disciplina en su análisis de contenido curricular disciplinar están bien orientados y ahora quedan mucho más orientados con los resultados de aprendizaje, porque tiene que haber una demostración en la realidad, en la práctica, de que realmente tiene sentido su desarrollo por un programa, por una carrera o por una disciplina de estudio. Pero yo creo que lo que deben aprender hoy en día, y es algo mundial, es qué pasa con esa condición humana, de lo humano por lo humano. ¿Qué pasa con esa condición ética, con esos valores universales? Porque ¿de qué me sirve tener unos sólidos conocimientos de la disciplina si realmente no voy a tener un comportamiento ético, si está basado en valores personales y no generalizados, si no apoyan en nada a la calidad de vida y a las mejores condiciones, si no le aportan nada a los objetivos de desarrollo sostenible? Por lo tanto, nosotros venimos hablando de una formación integral. Yo creo que tenemos que esforzarnos más en un profesional íntegro, en un profesional que realmente no nos basemos únicamente en resultados de aprendizaje, como prontamente será una cota de calidad de cada una de las instituciones, sino que también cómo ha sido ese desempeño ético y ese desempeño humano que están teniendo los profesionales. Yo creo que el profesional del futuro debe estar enmarcado no solamente de tener unos conocimientos sobre su disciplina, sobre su profesión, sino que también debe tener un comportamiento ejemplarizante, un comportamiento, unas condiciones, unas competencias, unas habilidades que les permita aportar de una mejor forma a su sociedad, a su entorno, y de esa forma pues se va a alimentar el alma, va a alimentar las condiciones, va a mejorar su entorno familiar y las condiciones comunitarias. Yo creo que tenemos que volver en cierta forma a la urbanidad de Carreño, tenemos que volver en cierta forma a algunas condiciones no parecieran que han desaparecido en el tiempo, y que hoy esta pandemia yo creo que nos los está recobrando, nos los está nuevamente poniendo en el tapete, porque esto mismo de la virtualidad viene la pregunta, bueno, y al estudiante le estarán al lado haciendo su tarea, estarán por medio de chat comunicándose con los demás compañeros y tratando de resolver el cuestionario. Entonces, tener uno que preocuparse más hoy en día por evitar por montar un esquema que permita al estudiante ser más original, cuando debiera ser una condición natural de ellos, y lo último que uno debería pensar son en situaciones. Entonces, la desconfianza que a veces existe en estos medios, parte de esa ética, de esa moral, de ese compromiso, y yo creo que sin duda un profesional del futuro debe tener no su valor agregado, sino su condición como persona debe estar permeada por una ética, por unos valores universales y por un sentido por los derechos humanos y la dignidad humana. ¿Alguna pregunta final ya en el cierre de esta nueva entrega de la Cátedra Caribe para despedir al doctor Noel? No sé si la doctora Adriana me escucha. Sí, te estoy escuchando, José. ¿Alguna pregunta final ya para despedir de la cátedra? Más que pregunta, coincido con él en que debemos volver a la enseñanza de la ética y de los valores, y debemos volcarnos en formar al ser humano para el ser humano,
Y yo también, doctor Noel, le añadiría otro elemento, y es que también tenemos que empezar a hacer énfasis en formar para la preparación hacia el cambio, porque como un escenario como el que tenemos llegó tan abruptamente y sacudió tanto a la juventud y a los futuros profesionales, entonces definitivamente también tenemos que revisar no solo lo humano, sino otro tipo de competencias, formar gente más volcada hacia los escenarios digitales que llegaron para quedarse, prepararlos para otro tipo de trabajos diferentes a los que venían desarrollándose antes de la pandemia, porque pienso que aunque tenemos todos el reclamo de querer la interacción, de querer volver, lo digital y lo virtual llegaron para quedarse, y no solamente en el ámbito de las universidades, sino de las empresas. Entonces, si nosotros no nos volcamos a formar profesionales más competentes desde lo digital, esos profesionales se van a ver descontextualizados en un mundo en donde todo lo van a manejar los sistemas y las aplicaciones. De manera que añadiría eso a su importante reflexión sobre la ética, que sin lugar a dudas es la base de todas las formaciones que le podemos dar a nuestros estudiantes. Gracias, doctora Adriana. Así es. Me dicen en el máster que hay una pregunta por parte de uno de los asistentes. Yo no tengo posibilidad de verla, pero si me la pueden... Preguntan si la virtualidad, gracias. La virtualidad permite adquirir nuevas competencias para realizar la educación en ambientes digitales, en ambientes globales. ¿Me corrigen? Doctor Noel, ¿considera usted que la virtualidad permite de hecho desarrollar nuevas competencias en un mundo globalizado? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nosotros venimos realizando esa serie de prácticas y por lo menos ahora mismo, la semana pasada estaba viendo las intervenciones de un estudiante de Brasil que está en un semestre de intercambio virtual en nuestro programa de contaduría pública. Y nos mostraba su experiencia de cómo venían manejando alrededor de la temática de la clase, su experiencia en Brasil, cómo se manejaba, y hacía su retroalimentación con el caso Colombia. Esto es mundo globalizado, eso es mostrar las experiencias y las situaciones que se dan en otras latitudes y cómo nosotros entrar a analizar y a comparar. Yo creo que lo que son las relaciones interinstitucionales e internacionales son precisamente para abrir esos campos, y no solamente de un intercambio estudiantil, sino también esquemas como Delfín, donde nos permiten, bajo un tema de investigación, poder realizar intercambios de docentes y de estudiantes con otras instituciones de otros países, de poder nosotros realizar esta Cátedra Caribe, que puedan participar personas de todo el mundo, porque la conectividad es la misma. Entonces, sí estamos hablando de que la conectividad permite una globalización, que nosotros podamos entrar no solamente con el mismo idioma, sino también en idiomas diferentes, con traductores y, en fin, con una cantidad de herramientas que nos hacen ver las realidades más cercanas, o sea, poder compartirlas, poder casi que vivirlas y entenderlas de una mejor forma. Entonces, entender la globalización es permitir nosotros reflejarnos y compararnos con nuestras realidades locales y nuestras realidades regionales. Entonces, ese proceso de aprendizaje, de retroalimentación es totalmente fundamental, es muy enriquecedor, porque de las cosas buenas también hay que aprender. Nos quedan 6 minutos, doctor Noel. Tenemos una pregunta más en el máster. Les voy a agradecer si me la pueden repetir, que no lo escuché. Y yo también le tengo una pregunta ya para finalizar. Así que 2 preguntitas más para respuestas cortas. Me preguntan si las plataformas digitales ayudarán a los profesores, me complementan, a los profesionales para el desarrollo de nuevas competencias. Esa fue la misma pregunta que hicimos ya. Esa fue la pregunta que nos acaba de contestar el doctor Noel. Fue la misma. Así es. Doctor Noel,
Una pregunta para finalizar. En medio de toda esta situación de crisis, y como dicen por allí, pues las crisis hay que aprovecharlas, ¿cómo podemos nosotros aportar desde lo educativo, quienes estamos en el sector educativo, en medio, repito, de esta crisis y aprovechándola para el desarrollo de nuestra región Caribe? Finalmente, yo creería que con eso es el mensaje con el que debemos cerrar esta Cátedra Caribe. Sí, es mucho lo que podemos hacer. Es impresionante. Tenemos que acudir a nuestra capacidad de innovación, nuestra capacidad de reflexión, porque yo quisiera decir por último lo siguiente. Si bien los resultados de aprendizaje nos van a permitir, además de las competencias que deben tener los estudiantes en el desarrollo de una disciplina, es poder mirar su desempeño en lo ocupacional, si se ve reflejado realmente desde sus capacidades y sus competencias en el ámbito laboral. Pero me hago la pregunta, y eso lo podemos hacer también dentro del ámbito de las nuevas tecnologías, del ámbito de los derechos humanos, de la ética, de la moral. Pues yo creo que sí, que podemos establecer unos indicadores que permitan que nuestros futuros egresados le den una respuesta integral a su desempeño profesional, a su desempeño íntegro dentro de su actividad laboral o dentro de su actividad a la que vaya a desempeñarse. Entonces, sí es mucho lo que podemos hacer. Hay que recurrir a establecer. A mí me gusta mucho el enfoque del BID, de gestión por resultados para el desarrollo, en el cálculo de los efectos y de los impactos. Porque no solamente debemos llegar que el resultado es que tuvimos tantos egresados, no, sino que realmente qué le están aportando esos egresados a nuestra sociedad y en qué calidad lo están haciendo, bajo qué condiciones. Entonces, establecer esos indicadores que no solamente que nos den una estadística de si están trabajando o no están trabajando, sino que realmente fue suficiente lo que pudimos brindarle o hay muchas cosas que quedaron por fuera y son necesarias brindárselas en su formación integral. Entonces yo creo que sí nos falta. Y no solamente a nosotros, pues esto es una discusión internacional, esto es una discusión de UNESCO, esto es una discusión de muchas entidades que se preocupan por un mejor desarrollo académico. Doctor Noel Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy en la Cátedra Caribe, 7ª entrega de la Universidad Sergio Arboleda. A todos quienes nos han acompañado juiciosamente y a quienes nos van a ver más adelante, por supuesto, porque la grabación queda allí en las redes de la Universidad Sergio Arboleda, sede Barranquilla. Muchísimas gracias también, y la invitación, por supuesto, para el próximo mes, tercer jueves de noviembre, en el que estaremos desarrollando la entrega final de esta Cátedra Caribe 2020. Una cátedra que ha sido sin duda alguna muy interesante, pero esperamos que aporte mucho a esa visión de región que necesitamos en medio de esta pandemia. Doctora Adriana Uribe, muchísimas gracias también por su compañía. José, a ti muchas gracias, y al doctor Noel Morales nuestros agradecimientos por su maravillosa participación, y esperamos que sea este el inicio de una articulación fraterna entre nuestras universidades también. Quiero también saludar, ya para despedir, a quienes nos siguen en la transmisión a través de CTV, canal 104 de Claro, aquí en Barranquilla, y repito, a quienes han estado con nosotros y estarán a través de las redes sociales de la Universidad Sergio Arboleda, sede Barranquilla. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos el próximo mes. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas.